Hola mis amigos, muchas gracias por su presencia desde el otro lado de la pantalla. Estamos acá nuevamente con otro video, estudios bíblicos, comentarios sobre la carta de Santiago. ¿Ok? Estudios sobre Santiago, parte 1, introducción. El autor de esta carta. Podemos decir que fue Santiago, el hermano del Señor, el autor de esta carta. Vamos a recoger la evidencia a favor de esta idea. Si Santiago escribió una carta, sería de esperar que fuera una epístola general, como lo es esta. Santiago no era como Pablo, viajero y hombre de muchas congregaciones. Era el moderador de la sección judía de la iglesia y la clase de carta que esperaríamos de él sería una especie de encíclica dirigida a todos los cristianos. No hay nada en esta carta que un judío ortodoxo no pudiera aceptar cordialmente si la leía desde su entorno. Se podría decir que todo esto le va perfectamente a Santiago. Era el líder de lo que podríamos llamar la cristiandad judía y el cabeza de la parte de la iglesia con sede en Jerusalén. Hubo una clase de cristianismo que no tenía la amplitud universitaria que aportó la mente de Pablo. El mismo Pablo decía que la esfera gentil le correspondía a él y la judía a Pedro, Santiago y Juan. Gálatas 2:9. La carta de Santiago puede que represente una clase de cristianismo que se mantenía en su forma más primitiva. Se ha hecho notar que Santiago y la carta del Concilio de Jerusalén a las iglesias gentiles tienen por lo menos dos curiosas semejanzas. Las dos empiezan con la palabra saludos, Santiago 1:1, Hechos 15:23. La palabra griega es rein, que era la manera corriente de empezar una carta en griego, pero que no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento salvo en la carta del jefe militar Claudio Lisias al gobernador de la provincia. Hechos 23, versos 26 al verso 30. La segunda coincidencia es la frase que se aplica a todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Hechos 15:17. El buen nombre que fue invocado sobre vosotros, Santiago 2:7, es curioso que la carta del Concilio de Jerusalén, que redactaría probablemente Santiago, y la epístola que lleva su nombre, sean los únicos lugares del Nuevo Testamento en los que aparecen estas dos frases características. Así es que hay evidencia que le dan credibilidad a la creencia de que Santiago fue la obra de Santiago, hermano del Señor y cabeza de la iglesia de Jerusalén. Aunque debemos decir también que muchos intérpretes manejan serias objeciones a esta autoría, aunque la tradición sostiene sin casi dudas que fue así. La fecha de la carta. Cuando consideramos la evidencia para la fecha
de la carta la encontramos igualmente equilibrada. Es posible traducir, es posible deducir que es muy temprana e igualmente que es tardía, pero hay dos hechos de carácter general que parecen indicar más bien una fecha tardía. El primero, que como ya hemos visto, apenas se menciona a Jesucristo. El tema de esta carta son, de hecho, las inconveniencias e imperfecciones y los pecados y errores de los miembros de la iglesia. Esto parece apuntar a una fecha bastante tardía. La predicación original irradiaba la gracia y la gloria del Cristo resucitado. La posterior pasó a ser, como sucede ahora, una diatriba contra las imperfecciones de los miembros de la iglesia. El segundo hecho general es la condenación de los ricos, la discriminación a su favor y su arrogancia parece haber sido un verdadero problema cuando se escribió esta carta. Ahora bien, en la iglesia original había muy pocos ricos, si es que había algunos. Santiago parece ser el exponente de un tiempo en que la iglesia, antes pobre, se veía amenazada por la mundanalidad. Santiago murió en el año 62. Su carta debió haber sido escrita algún tiempo antes. Santiago murió en el año 62 después de Cristo. Su carta debió haber sido escrita algún tiempo antes. Lógico. Esta fue la introducción a la carta, la epístola de Santiago. ¿Ok? Sigue para más. Muchas gracias. Dios los bendiga grandemente y poderosamente. Amén. Bye bye.